Este es un poema que escribí en este parque hace unos pocos días, se llama Los Rieles. Por la tarde vi dos gavilanes, cazaban felizmente empachándose de orgullo. Con la misma alegría se filtraba el sol por las hojas de los árboles condominios. Nada cantaba excepto los taconazos de una niña que corrió. Plop, 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 tarareaban las botas de acrílico rosado. Escogí libremente estos renglones, pero no sé si sí tengo ganas de enrielar mis arabescos. Yo me llamo Jens Gärtner, soy artista plástico, poeta, estudiante de filosofía. Participé en el Festival Internacional de Poesía de Medellín del 2024 como uno de los poetas que pasamos por convocatoria. Estamos en el Parque de los Enamorados en Envigado. Este es un parque al que me gusta mucho venir a escribir porque pues en general me gusta mucho sentarme en parques, ya sea a escribir o simplemente a pasar el tiempo. Creo que son un lugar interesante porque son muy estimulantes en un sentido muy saludable, ¿cierto? Es como todo lo contrario al estímulo, a la sobreestimulación que viene con los dispositivos electrónicos y las redes sociales, porque pues está el pajarito que hace ruido por acá, está la hojita que se cae por este lado, hay un montón de cosas por donde buscar y por donde prestar atención que creo yo me ponen pues en un estado de ánimo que es muy propicio para escribir y como para buscar en mí mismo las cosas de las que me dan ganas de escribir. En este momento estoy leyendo una novela que se llama El amo del corral, de un autor estadounidense, Tristán E. Wolff. En poesía he estado leyendo mucho a César Vallejo, ha sido como una obsesión prácticamente más o menos el último año. Y a los poetas, pues asociado a un taller de poesía que estoy dirigiendo en este momento, un taller de versificación. He estado leyendo mucho los poetas del siglo de oro español, ¿cierto? Del barroco hispanoamericano, como Sor Juana Inés de la Cruz, y de toda esta transición del verso fijo, de todos estos poemas con una estructura muy definida como el soneto, la décima, y cómo estudiarlos nos permite ver el paso al verso libre, que pues es la forma poética privilegiada ahora. Entonces, por ejemplo, Alfonsina Storni también, la poeta argentina, es muy importante en esto, Violeta Parra y todos estos poetas y cantautores que, digamos, le dieron forma o gestaron la forma privilegiada del verso en español que hoy en día usamos. Yo creo que es muy importante mmm, balancear muy bien la importancia que uno le da en su propia producción a los consejos. Sí, la internet está atestada de consejos para jóvenes escritores y en muchos casos estos consejos, estos decálogos y estos manuales pues pueden ser interesantes porque dan pistas para uno prestar atención a lo que escribe, pero por otro lado pueden ser muy dañinos porque en algún sentido cohíben la escritura y entonces muchas personas al momento de escribir recuerdan estos consejos que les dijeron, por ejemplo, para escribir un cuento, que les dijeron que uno no debe contar sino mostrar, ¿cierto? Y entonces esto termina en algún momento cohibiendo y aplanando un poco el discurso y termina habiendo toda una producción que se vuelve como tímida, ¿cierto? Y se vuelve plana y se sedimenta, siendo que la función, yo creo, social del arte y en particular de la poesía es de hecho, pues agitar los sedimentos y modificar las cosas. Entonces yo creo que no tenerle miedo a la búsqueda de una propia voz, sin por ello ignorar que hay toda una tradición y que hay toda una serie y un conjunto de autores que ofrecen pistas de lo que uno mismo pudiera querer hacer y que vale la pena prestarles atención y en algunos casos incluso imitar, ¿cierto? Entonces yo creo que balancear muy bien eso, no renunciar a la propia voz y prestarle atención a la voz de la tradición. Quisiera decir que no soy un gran creyente de la inspiración, ¿sí? Tampoco estoy de acuerdo con estos otros consejos que dan muchos
escritores de que hay que tratar la producción literaria o la producción artística como cualquier otro oficio, ¿cierto? Entonces es muy famoso estas entrevistas de Mario Vargas Llosa en las que él cuenta que él se amarraba a la silla para poder obligarse a escribir, o Stephen King, que dice que hay que escribir en horario de oficina, ¿cierto? Y tener un horario específico para escribir y no parar. Yo creo que sí es importante cultivar un hábito, escribir todos los días, ¿cierto? Producir todos los días, pero no pensar que nuestro ritmo de producción es el mismo, porque sí, y ahí es donde sí entraría el rol pues, de lo que yo llamaría inspiración, o al menos lo que llamaría inspiración para aceptar la inspiración como un medio como un insumo creativo, y es el participar del mundo, ¿cierto? Lo interesante de la poesía es que no a todos los oficios les sirve todo lo de la vida, ¿cierto? Por ejemplo, qué sé yo, un médico probablemente no lleva a su oficio todas las experiencias vitales que tiene. En cambio el poeta, como cualquier artista, pues todo lo que le está ocurriendo, toda salida a un parque, una sencilla ida a la tienda, una ida a hacer una fila para una gestión burocrática, le sirve de insumo. Yo creo que yo encuentro mucha más motivación en las palabras propiamente, porque pues es una de los fenómenos que más me interesa, el asunto del lenguaje, de las dificultades, de los impases que enfrentamos los seres humanos por el hecho de ser seres lingüísticos, que es lo que nos une al mismo tiempo en las posibilidades de la comunicación, y lo que nos separa irresolublemente en la imposibilidad de compartir la experiencia. Entonces, este asunto de las palabras me llama mucho la atención, y generalmente todos mis poemas empiezan por, por, una, eh, por un primer estímulo que aparece de cómo suena una palabra, ¿cierto? De la equivocidad, de la multivocidad de sentidos que puede evocar una palabra. Yo empecé a escribir realmente después de graduarme del colegio, más o menos, poco antes de graduarme del colegio. En un primer momento fue como yo creo que empiezan casi todos los adolescentes a escribir, que fue porque estaba enamorado y quería decirle cosas bonitas a la persona de la que estaba enamorado, y escribirle cartas y desahogarme cuando luego estaba desenamorado. Y así, y en principio fue siempre una actividad como muy íntima. Yo nunca pensé en vivir, digamos, una vida como un poeta profesional, y solamente después de mucho tiempo es que eso se va volviendo una perspectiva que quiero buscar y en la que he querido indagar todo este asunto de participar en un festival, de buscar formas de publicar mis poemas, apenas en los últimos 2 años aproximadamente, cuando empiezo pues a tomarme un poco más en serio la poesía y a verla no solamente como un pasatiempo, sino como una opción real dentro de mis otras eh, formas de arte que exploro, como la música y la pintura, que merecía pues una atención más dedicada, ¿cierto? Más racional, más estructurada. Bueno, el festival, eso fue de hecho el resultado de uno de los primeros impulsos, o de los impulsos fuertes que sentí de vivir más seriamente el asunto de la producción poética. Yo un día a principio de este año decidí como no, bueno, ya es hora de buscar publicar mis poemas, ¿cierto? He recogido todo lo que he escrito en los últimos 10, 12, 13 años, y de esta compilación pues yo empecé a pensar que había suficiente calidad, ¿cierto? Que merecía la pena participar en estos circuitos, así que busqué por Google convocatorias, ¿cierto? Convocatorias para poetas latinoamericanos, convocatorias para poesía en español y demás, y una de las opciones que me apareció fue el Festival de Poesía, que de hecho fue interesante. Yo no conocía la relevancia que tiene en la poesía hispanoamericana y en el ámbito pues del movimiento poético mundial este festival, así que mandé mis poemas en abril aproximadamente, y tiempo después, cuando llegó
la fecha de anunciar, me llamaron, de hecho, pues cuando yo recibí la llamada en la que me anunciaron que había pasado la convocatoria y que participaría en el festival como uno de los poetas, eh, pues mi primera reacción fue de incredulidad, un poco, ¿cierto? Casi que llegué a imaginarme que quizás era una estafa telefónica o alguna cosa por el estilo, porque pues a pesar de que yo confiaba en la calidad de mis poemas, cuando fui viendo la magnitud que tenía el festival, pues no me imaginé que de pronto fuera a entrar ahí. Y además, pues uno en este tipo de eventos culturales y conociendo cómo es la escena colombiana de la gestión cultural, uno tiende a pensar que pues si no tiene amigos dentro, ¿cierto? Si uno no tiene la rosca, no funciona, y resulta pues que el festival es eh, un proyecto tremendamente serio, ¿sí? Y pues ya participando nos contaban un poco cómo era el proceso de selección y cuál era todo el proceso de planeación, y realmente sí es una cosa que se blinda muy bien de esas contaminaciones de las roscas y de las palancas que pues en otros casos le hacen tanto daño, creo yo, a la cultura y a las artes. Pues ahora la búsqueda intensa es la publicación. En este momento pues he compilado ya varios poemarios, los he terminado de estructurar y están, digamos, concursando en varias convocatorias distintas, ya sea para publicación o para participación en festivales. Esa es la apuesta fuerte. Y la otra apuesta fuerte ha sido empezar a ofrecer unos talleres, el que comentaba ahorita, que iniciamos en agosto, de versificación, de exploración de las formas poéticas clásicas y el paso hacia el verso libre. El próximo mes vamos a hacer un taller de estilo, de gramática y sintaxis, y pues digamos de esto de corrección y de estos aspectos importantes de la escritura, de de la apropiación de un estilo propio de la escritura, y otro taller de poesía, sino particularmente de versificación, sino ya un poco más de exploración en términos de la historia, de imágenes poéticas, de posibilidades de los juegos semánticos y simbólicos que se pueden hacer en la poesía. Entonces yo creo que esas dos, por un lado la incursión en el mundo de las publicaciones, que es, digamos, a lo que le dedico buena parte de la energía diaria con la edición de estos poemarios y la producción poética, y por el otro lado como eh, este, esta incursión, esta expedición pues pedagógica también, de ofrecer talleres, que ha sido muy interesante. Yo creo que mi escritura, mi poesía es muy íntima, eh, en muchos casos muy críptica, lo cual a veces genera una percepción que yo creo que no necesariamente es la mejor, ¿cierto? Muchas veces cuando una producción literaria o alguien en su escritura, del estilo que sea, ensayística o narrativa o poética, pues refiere a ciertos conceptos, por ejemplo, de la filosofía, o a ciertos conceptos muy asociados a las reflexiones académicas y demás, parece como un acto de arrogancia. Yo no siento que sea así. Yo creo que pues por mi formación profesional y por mi formación académica es el lenguaje que he ido adquiriendo, y no procuro siempre evitar la trampa de ser críptico por la gracia de ser críptico, ¿cierto? De escribir, digámoslo así, raro, o de escribir con misterio solamente por parecer misterioso. En realidad, pues como yo mismo percibo mis poemas, son poemas muy asociados a la trivialidad, a lo mundano, ¿cierto? A las cosas que están a mi alrededor, a la naturaleza. Me parece un asunto muy importante de referir los espacios públicos, hablar de el movimiento de las personas en las calles, de los ruidos que pertenecen a la ciudad, que pertenecen a los parques, al campo. Y pues eso también ha estado siempre muy, eh, ¿cómo se dice?, atravesado por los poetas y las poetas que más me ha gustado leer, ¿cierto? Me gusta mucho la poesía de Alejandra Pizarnik. Fue la primera poeta que leí con alguna seriedad, con algún interés real, cuando me empezó a interesar leer poesía. César Vallejo también es muy importante, y ese tipo
indagaciones sobre la complejidad del mundo interno de cada uno y cómo ese mundo interno se retroalimenta, ¿sí? Se encuentra y juega con el mundo que está fuera de uno. Por mi formación académica, que es como filósofo, constantemente escribir y leer, pues digamos que es el oficio mío directamente. Siempre me ha interesado mucho la estructura del ensayo, las posibilidades del ensayo en los términos más literarios del ensayo, con la tradición que empieza desde Montaigne, pero también últimamente he indagado más en el cuento, en el relato corto, ¿sí? Con otras convocatorias y con otros espacios, escenarios que se han abierto en el país, como el concurso de Medellín en 100 palabras. He intentado fracasadamente empezar a escribir una novela varias veces. Creo que es una de esas cosas que también le van diciendo a uno, a medida que uno escribe, uno va encontrando cuál es el género en el que se siente cómodo y sobre todo en el que siente que puede ser más honesto, por así decirlo. Y yo creo que todavía no he encontrado, y quién sabe si vaya a encontrar la, las formas de la novela que me permitan esa escritura y sentirme con la comodidad que me siento en la poesía. Bueno, una de las cosas por las que me gusta mucho venir a este parque es porque ocurren unas interacciones entre las personas y pues la vida de esta vida que no es silvestre, ¿cierto? Que realmente es urbana, pero que sí implica también la fauna y la flora silvestre. Eh, entonces hay un momento en el que se volvió como un lugar preferido para mí. Estaba acá sentado en una de las bancas del parque con un amigo y con mi pareja de ese momento y oímos de pronto que allí en la calle al lado del andén sonaron un montón de ratitas, ¿cierto? Claramente eran muchas por el sonido que produjeron y fue muy raro escucharlas. Cuando volteamos estaban corriendo por la calle y entonces nos pareció muy sorprendente, pero lo más sorprendente fue que inmediatamente después del árbol, de uno de los árboles de acá bajó un búho, cogió a una de las ratitas y se vino volando hacia nosotros así con sus alas totalmente desplegadas y se subió a otro de los árboles del frente a comerse a la ratita. Y eso fue un momento realmente como casi de éxtasis, ¿cierto? Como tener toda esa experiencia y haberla presenciado, y cosas similares me han pasado siempre que vengo acá. Yo creo que es uno de esos lugares que cada quien encuentra donde va y le pasan cosas interesantes, ¿cierto? Cada quien tiene un lugar al que va y encuentra cosas que rompen la cotidianidad y que rompen lo típico del día a día, y para mí este parque es ese lugar.